La Reconquista, la vida judía en España cristiana. Un breve resumen del cuarto capítulo, The Reconquista, Jews and the New Realities of Christian Spain, escrito por Jane S. Herbert. Presentación por Isen. Introducción. La Reconquista de España fue un proceso clave en la historia que culminó con la transformación de las sociedades cristianas y musulmanas. Durante este periodo, las comunidades judías experimentaron tanto oportunidades como desafíos, influenciadas por las políticas reales y el entorno cambiante. La presencia y contribuciones de los judíos dejaron una huella significativa en la cultura y economía de España. La Reconquista. La reconquista cristiana de territorios musulmanes incluyó eventos decisivos como la Batalla de las Navas de Tolosa en 1212 y la capitulación de Sevilla en 1248. Granada, el último bastión musulmán, cayó en 1492. Este proceso no solo marcó el fin de la dominación musulmana, sino que también transformó las sociedades cristianas y musulmanas en la región. Posición e influencia judía. Durante la Reconquista, los judíos recibieron autonomía, tierras y exenciones fiscales en diversas ciudades españolas. Se involucraron en el comercio, la industria y las responsabilidades militares, contribuyendo a la recuperación económica. Sin embargo, enfrentaron restricciones debido a la doctrina eclesiástica y conflictos entre autoridades eclesiásticas y reales. Las leyes locales a menudo entraban en conflicto con los decretos papales, complicando la situación de los judíos. Políticas reales y comunidades judías. Las políticas reales otorgaron protección y privilegios a las comunidades judías, como los concedidos por Jaime I en Mallorca. Los judíos desempeñaron un papel crucial en la economía de los reinos ibéricos, aunque enfrentaron conflictos entre los municipios y la realeza. La protección real era ambigua y no siempre garantizaba seguridad o igualdad. Durante épocas de inestabilidad política, los judíos en posiciones de poder eran especialmente vulnerables. Influencia y transición cultural. Los judíos actuaron como puentes culturales entre las sociedades musulmanas y cristianas. Los intelectuales sefardíes prosperaron en Toledo y Barcelona, absorbiendo influencias askenazíes y preservando su patrimonio. Los judíos desempeñaron roles clave en la traducción de textos árabes y hebreos al latín y al castellano, promoviendo el aprendizaje y la multilingüismo. Alfonso X, conocido como el Sabio, incentivó la traducción de obras filosóficas y científicas, fomentando una visión multicultural para su reino. Transformación cultural en España. Con el tiempo, surgió una divergencia de clases sociales dentro de la comunidad judía. Los cortesanos y rabinos inicialmente compartían valores con la población judía en general, pero la brecha social se amplió debido a la disminución del estatus social de muchos judíos. Algunos cortesanos se volvieron autosuficientes, abandonando su papel como defensores comunitarios. Sin embargo, la coexistencia de culturas musulmanas y cristianas varió desde el conflicto hasta la influencia mutua, con los judíos facilitando la transmisión de conocimientos. Debates religiosos y esfuerzos misioneros. El debate religioso de Barcelona en 1263, en el que participó el rabino Namanides, se centró en la misión mesiánica y la naturaleza del Mesías. Namanides defendió las creencias judías bajo una fuerte presión de conversión. Órdenes predicadoras como los dominicos y franciscanos se crearon para combatir herejías y perseguir la conversión de musulmanes y judíos. La Inquisición se utilizó como herramienta para mantener la ortodoxia religiosa y el control sobre las poblaciones. La Inquisición y expulsión de los judíos. La Inquisición, establecida en 1480, buscó identificar y castigar a los conversos que practicaban secretamente el judaísmo. Con eventos como los autos de fe, las persecuciones se intensificaron después de la caída de Granada en 1492, culminando con la expulsión de todos los judíos de España ese mismo año. Este periodo marcó una era de hegemonía cristiana y pureza religiosa, afectando profundamente a la comunidad judía. En suma, la Reconquista de España marcó un periodo de transformación profunda para las comunidades judías, quienes experimentaron tanto oportunidades como desafíos bajo el dominio cristiano. A medida que los reinos cristianos avanzaban sobre territorios musulmanes, los judíos recibieron autonomía en ciudades clave y desempeñaron roles vitales en la economía y la cultura.
Sin embargo, enfrentaron restricciones impuestas por la doctrina eclesiástica y la creciente presión de la Inquisición. A pesar de su contribución cultural y económica, la expulsión de los judíos en 1492 marcó el final de una era de convivencia multicultural en España, subrayando los complejos desafíos y contribuciones de la comunidad judía durante este periodo histórico. Fin. La Reconquista, la vida judía en España cristiana. Capítulo 4, Torrican Cuesta, Jews and the New Realities of Christian Spain. The Jews of Spain, A History of the Sephardic Experience, escrito por Jane S. Herbert. Presentación por Isen.